Muy buenos días, hermanos. Nos encontramos hoy a viernes 7 de julio del año 2023. Nos encontramos aquí en la capilla de San Francisco de Asís, aquí en nuestra comunidad de San Francisco, Santa Polonia y Santa Lucía. Vamos a encomendarnos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, la bendición de nuestras parroquias, nuestras comunidades, el resguardo de cada una de ellas, con el cuidado, la cultura, la historia que cada una de ellas tienen. Te pedimos, Señor, poder responder como sacerdotes y también vigilantes de esta comunidad sobre los bienes, los recursos, las situaciones, para vivir de una manera mejor la evangelización. Y pues pedimos por todas las parroquias que se encuentran con grandes necesidades, con grandes dificultades, en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos y protégenos, Señor, en este viernes, fin de semana, en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, este llamado a Mateo, un llamado impresionante, porque solo basta de una mirada y una frase: ven, sígueme. Mateo dejó todo, el dinero que para él era su Dios, y ahora va en pos de Jesucristo para ser un nuevo apóstol y además evangelista. Mateo es un llamado por demás impresionante, y aunque Jesús recibe las críticas del pueblo por estar junto con ladrones y con gente de mala vida, el Señor termina diciendo: ¿quién necesita al médico? ¿Los sanos? Para nada. Son los enfermos, los necesitados, y aquellos enfermos que reconocen que necesitan al médico son los que están en este momento recibiendo las bendiciones de la presencia del doctor de los doctores, nuestro Señor Jesucristo. De esta manera Él nos ha llamado a todos a una vida apostólica, a una vida evangelizadora, pero sí nos invita a sanar nuestro corazón, nuestra vida, a dejar de lado pues esas heridas que nos acechan, esos pecados, esos errores, o esa maldad que nos ha acechado de los hombres también. Pedimos al Señor en su santa misericordia que nos dé siempre la capacidad del crecimiento de la fe en el Evangelio. Desde la capilla de San Francisco, aquí, muy cerquita del Metro Camarones, este es el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, las enseñanzas del Padre Nuestro. Dentro del conjunto de enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos durante su subida a Jerusalén, se encuentran este apartado sobre la oración. En primer lugar, observamos la única oración que Jesús dio a los suyos como enseñanza directa. Ciertamente encontramos varios pasajes donde los evangelistas nos muestran oraciones muy elaboradas por el Señor. Por ejemplo, una larga oración en el huerto de Getsemaní, en el Evangelio de San Juan 17. Pero la única que el Señor se propone que los discípulos la aprendan es esta, el Padre Nuestro. Después encontramos un par de ampliaciones sobre la oración de confianza en la providencia de Dios. La primera enseñanza consiste en pedirles que la oración sea perseverante, si es posible reiterada, al pedir por las necesidades. La segunda se enfoca en considerar a Dios como un Padre bueno y generoso, a diferencia de los padres humanos que, aun siendo más personas, saben dar cosas buenas a sus hijos, aunque pueden ser malas personas. Al abordar la oración, Jesús insiste en que la relación con Dios parte de una base positiva. Él está a nuestro favor, en nuestra contra tampoco se manifiesta nunca, al contrario, siempre está con nosotros. No se trata tampoco de poner de buenas a Dios para ver si logramos hacernos oír. Por otra parte, el Señor enseña que debemos confesar la santidad de Dios y su omnipotencia antes de pedir lo que sea. También el Señor Jesús nos invita a encontrarnos con Dios por periodos estables y prolongados, reiterando la petición que le hacemos. No tanto porque no nos atienda, sino porque somos nosotros quienes ponemos atención por más tiempo a la solución de dicha necesidad. Por último, cabe notar que el Señor sabe que aun siendo malas personas,
algo bueno siempre saldrá de nosotros, y nos pide aplicar dicho principio a quien es sumamente bueno para con nosotros, nuestro buen Padre Dios. Encontramos en este pasaje entonces, el Padre Nuestro concluye con la invitación a confiar en la providencia de Dios. ¿Será esta invitación una aplicación del Padre Nuestro? La versión del Padre Nuestro que leemos, la rezamos ordinariamente y aprendimos de memoria es lo más largo y que está en el Evangelio de San Mateo 6, 9 al 13. Esta versión del Evangelio de San Lucas tiene 5 peticiones, la de San Mateo tiene 7. En San Mateo forma parte del Sermón de la Montaña. Aquí es más bien la respuesta a la petición de uno de los discípulos de que le enseñaran a orar, como Juan Bautista les había enseñado a sus discípulos. Es de notar que en ninguna otra parte de los evangelios Jesús les dice que oren de esta forma y a continuación hay una oración. El Padre Nuestro es una oración única. En este sentido, más bien, abundan enseñanzas como las que encontramos inmediatamente después del Padre Nuestro, donde Jesús invita a los suyos a orar al Padre en secreto, en alta voz, en silencio y en muchos diversos momentos y circunstancias. Cuando, siguiendo el Evangelio de San Mateo, dentro del Sermón de la Montaña, Jesús enseñó esta oración. Sus palabras siguientes son una invitación a la práctica de la misericordia, el perdón de las ofensas recibidas. Es condición necesaria para pedir el perdón de los pecados. En cambio, San Lucas da como enseñanza subsiguiente, dirigiéndose hacia la necesidad de orar con insistencia para recibir de Dios lo que se necesita. Precisamente el Señor acentúa la relación con Dios como una relación padre-hijo, retomando así lo ya dicho en el Padre Nuestro. Es verdad que ya en el Antiguo Testamento se le llama a Dios Padre. Sin embargo, Dios es el Padre del pueblo de Israel en su conjunto. Dios es Padre del rey. Dios es Padre de los huérfanos y de las viudas. Sin embargo, la forma en que nuestro Señor Jesucristo lo hizo es muy superior. Lo que enseñó la antigua alianza y sobre todo acentúa la paternidad sobre el individuo y sobre la comunidad orante. Hermosa y muy profunda la oración del Padre Nuestro en el tema de hoy. En Santos y Conversos San Fermín, obispo y mártir, San Fermín, obispo de Pamplona, el obispo de Tolosa, San Saturnino le envió a predicar el Evangelio a Pamplona, le consagró por su primer obispo y vuelto después de algunos años a las Galias, predicó el Evangelio en el norte de Francia, muriendo en Amiens, en el siglo II. La palabra Fermín significa en etimología aquel que es constante, firme, recio, valeroso y sólido. Es de origen latino. Este santo es famoso patrono de las corridas de San Fermín en España, aunque en su vida ni los toros ni la fiesta brava tuvieron presencia alguna en él. San Fermín de Amiens nació, según su leyenda, en Pamplona alrededor del año 272. Murió en Amiens el 25 de septiembre de 303. Fue un misionero cristiano, primer obispo de Amiens, cuya iglesia construyó. Fue decapitado cuando tenía 31 años. Patrón de Amiens, Lesaca y copatrón de Navarra junto con San Francisco Javier. Nació en Pompaelo, la actual Pamplona, hijo de un senador pagano de nombre Firmo, un alto funcionario de la administración romana que gobernó Pamplona en el siglo III. La predicación de San Honesto, quien había marchado a las penínsulas tras ser milagrosamente liberado de su prisión de Carcassonne, conmovió a sus padres, quienes, sin embargo, no se convirtieron hasta oír a San Saturnino de Toulouse. El santo se habría bautizado a Fermín y a sus padres en el lugar que hoy se llama popularmente Pocico de San Sermín. Bajo la tutela de Honesto, el joven Fermín aprendió la religión y el arte de la prédica a los 18 años de edad. Fue enviado a Tolosa, donde sería ordenado. Tras predicar en Navarra, marchó a Francia, donde se asentó en Amiens. Habiendo organizado la construcción de la iglesia local, fue nombrado obispo a los 24 años de edad. La oposición oficial de la doctrina cristiana le gangrenó la cárcel, donde, tras negarse a cesar su prédica, fue decapitado. En 1186 el obispo Pedro de París llevó a
de Amienza, Pamplona, una reliquia de la cabeza de Fermín. Actualmente su santoral se celebra el 7 de julio. En Pamplona se conmemora con unas fiestas de fama internacional, los Sanfermines, en las que destacan los encierros de los toros. Es además patrono de las cofradías de boteros, vinateros y panaderos. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Fermín, obispo y mártir. En el chiste, el dentista le dice a Jaimito: ¿quieres que te duerma las muelas? Y Jaimito responde: sí, pero ojalá que se despierten para la cena. Señor Jesús. En curiosidades de la Iglesia Católica, dentro de los orígenes de las etapas de la historia de Israel, tenemos la historia de los patriarcas. Esto corresponde a la frase: mi padre era un arameo errante, de Deuteronomio 26. Resume las tradiciones patriarcales que pueden tomar como historia dentro de los orígenes de Israel. En Génesis 12, los patriarcas o antepasados de Israel eran pastores seminómadas de ovejas y cabras en la franja semidesértica de el creciente fértil en el segundo milenio antes de Cristo. Con el tiempo se hicieron sedentarios y llegaron a dominar regiones ocupadas por otros grupos. Las tradiciones bíblicas sitúan en este amplio periodo a Abraham, a Isaac, Jacob, Israel y sus hijos, que dieron nombre a las 12 tribus y que se consideran sus antepasados. De esta misma manera, más directos, según datos históricos y arqueológicos, nos dicen que provenían de Mesopotamia, Abraham de Ur, Jacob de Harán, y anduvieron, por cierto, en el sur de Palestina entre los siglos XVIII al XVI a.C. Estos grupos están vinculados con él. Y por supuesto hay un Dios del Padre, quien le hace importantes promesas para su descendencia. Para ellos vivieron en Egipto cerca de 4 siglos entre la época de los Hyksos, y se fueron debilitando del poder egipcio bajo Armenlis en el siglo IV, entre 1720 y 1347 a.C. En curiosidades. Y en la buena onda de hoy, no se olviden revisar sus parroquias, las necesidades que puedan tener en su mantenimiento. Algunas de ellas fueron dañadas con los sismos anteriores, pero sobre todo con el paso del tiempo. Cada monedita, cada billete que se aporta debe ser para la manutención de la comunidad parroquial. Sabemos que las hostias, el vino cuestan, el sueldo de la secretaria, la comida, pero sobre todo también el mantenimiento de la casa de Dios. Hacemos lo posible con los recursos que se den. A veces son insuficientes, a veces son poquitos. Bueno, pues tendremos que hacer alguna acción para que se pueda tener lo necesario en la casa del Señor. Pedimos la bendición para esta capilla de San Francisco de Asís, que es parte de nuestra comunidad y que queremos tener de una manera mejor. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz, responsable de esta capilla, y muy contento de estar aquí en Espíritu Canal con todos ustedes. No se olviden darle like a este video y compartir con sus familias y amigos. Grandes hermanos están viviendo esta familia que se llama Suscriptores de Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos. Dios los cuide y los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan buen fin de semana.